¿Qué aportes creen ustedes que se podrían dar en este momento para reforzar justamente el componente étnico de la ley 1448? Y bueno, ya lo ha dicho Luz Patricia Correa, de los 3 decretos que también desarrollan parte de esa normatividad. Yo vengo de la discusión de los decretos. Yo voy a hablar un poquito como de la experiencia de estar escuchando los asuntos del conflicto armado, de estar viendo, de haberme tomado estos 3 años tiempo para mirar muchas cosas que de pronto uno, trabajando solo en los casos concretos de las comunidades y en los asuntos más urgentes, pues no, uno no tiene tiempo para estar pensándose varias cosas y escuchando muchos temas. Entonces yo voy a hablar un poco sobre, o sea, el reto en sí mismo de la reparación. O sea, nosotros tenemos una situación bastante grande con la política de reparación, y es que si bien, como decía eh, la colega de la Unidad para las Víctimas, o sea, la política de reparación, o sea, tenemos tantas víctimas que no tenemos como Estado la capacidad de indemnizar y de reparar a todas las víctimas. Y de hecho, tenemos un montón de gente en fila y de comunidades y digamos, ahí hay unos déficits bastante grandes en la política de reparación, y los asuntos étnicos son los asuntos, e inclusive de los temas de la reparación, bastante quedados en la institucionalidad. De eso pues relata y da informes todos la Contraloría, la Procuraduría, la propia Corte Constitucional, y todo el tema del seguimiento de víctimas, de los decretos, leyes étnicos. Eso es pues una constante. Sin embargo, uno reconoce los esfuerzos, pero son insuficientes para la realidad. O sea, ni siquiera el registro de víctimas ha podido documentar la realidad de los territorios. Yo puedo decir que de todos los territorios, por ejemplo, hicimos un trabajo con resguardos y consejos comunitarios, y no hay uno solo que no haya sido afectado por el conflicto armado, y son más de 700 resguardos como sujetos colectivos. Y ni qué decir, porque en un territorio pasan muchos hechos victimizantes, no solo uno, sino un repertorio de violencias. Cuando vemos municipios y miramos temas como el Pacífico y regiones como regiones muy indígenas y muy afrodescendientes, nosotros encontramos municipios y zonas donde el número de victimización es muy alta, pero también la pobreza, la marginación, la exclusión. O sea, donde intervenir con una víctima y una vivienda no es suficiente cuando tienes un entorno que está lleno de violencia y de realidades en el marco del conflicto armado. Aquí hay unos asuntos de fondo, y tiene que ver con que los asuntos históricos que Colombia vivió desde los procesos de la esclavización o los procesos de relación del Estado-Nación con los pueblos indígenas, con los pueblos afros y sus políticas, han marcado procesos de exclusión histórica que no es, digamos que es necesario poder revisar por una razón. O sea, nosotros encontramos que las personas no salen de los ciclos de victimización. Es decir, si encontramos mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, de desplazamiento forzado, en el caso indígena, que no hablan español, que no han tenido una educación, que se enfrentan a otros problemas al interior de sus comunidades, pero también con presiones de despojo, o sea, son personas que no salen de ese proceso de victimización. Entonces, no es simplemente suficiente una atención y además esperando que le llegue la vivienda, sino que se encuentra a múltiples problemas de acceso que requiere realmente revisar la ruta de los decretos étnicos, pero en sí asuntos bastante grandes o sea, cómo el Estado integra una política de reparación colectiva a ciertos territorios en ciertos temas. Digamos, uno ve en Estados Unidos que Estados Unidos hizo una reflexión frente al racismo, es decir, si yo he marginado a una población en toda la historia de mi política nacional, yo tengo que tomar decisiones también para mirar cómo ayudo a sacar a esta población de una brecha de marginalidad y la logro incluir. Y creo que Colombia no ha avanzado en decisiones de verdad que permitan tomar decisiones frente a asuntos étnicos
que le permitan a esas poblaciones acceder a asuntos de reparaciones históricas y también de reparaciones como víctimas. Y me refiero a esto, o sea, en Turbo, por ejemplo, las mujeres negras que salieron desplazadas del Curvarado y Guamiandó en los años 90, que han estado ahí, algunas se quedaron esperando los años de indemnización, muchas se murieron, ya muy ancianas, no tienen, digamos, acceso a niveles de empleo, salieron de sus ríos, eran pescadoras, muchas con hijos con discapacidad, con múltiples hechos de violencia, pero no pueden, viven en barrios marginados, pero no tienen una política ni de vivienda ni de educación, en una conflictividad social que todavía tienen las zonas urbanas de Turbo. Entonces uno dice, o sea, esto no se resuelve con una política de atención uno a uno individual, es decir, si tienes barrios así, en condiciones así, o sea, tienes que intervenir y tienes que intervenir por lo menos casi que en planes de reparación, en barrios que son completamente comunidades desplazadas y comunidades que históricamente se poblaron por hechos de victimización, de desplazamiento y que hoy tienen una situación en la que es muy difícil salir con la única respuesta de la ley 1448, que es insuficiente para una realidad como esa, o los decretos, leyes étnicos. O sea, hay un debate sobre el tema de la visión, de la reparación y también de la relación del Estado con esos territorios victimizados, porque no van a poder salir, son muchísimas víctimas y van a requerir esfuerzos mucho más colectivos, por ejemplo, los asuntos de políticas educativas para el acceso, inclusive de capacidades para romper los ciclos de pobreza, marginación, porque esas víctimas se enfrentan a múltiples situaciones y no salen de esos hechos victimizantes. Uno de los asuntos que encontramos en muchas mujeres que declararon ante la Comisión de la Verdad, cuando miramos desde el hecho en que declaran en esa época de acción social a todas las políticas del Estado, encontramos que no han salido de ese ciclo. De hecho, recorren territorios y en todos les pasa cosas terribles y no salen. Y son muchas historias así. Son más de 156 municipios negros, casi todos ellos con déficit en agua potable, con la menor cobertura para entrar a servicios educativos universitarios, lo mismo la población indígena. Entonces esto va a requerir una reflexión bastante grande sobre los asuntos de la reparación, que superan inclusive la discusión que tenemos de la 1448, porque no estamos hablando de una población pequeña, y para sacarla del grado, del nivel de afectación y de vulneración en que está, el Estado va a tener que tomar decisiones muy grandes de políticas de reparación y hacer esfuerzos muy grandes, inclusive en sus planes de desarrollo e inclusive en el ciclo presupuestal y fiscal, porque algo que encontramos es que los derechos de los pueblos étnicos no están priorizados dentro del presupuesto nacional como algo específico. Y son discusiones de tipo de política económica y fiscal. Si tú tienes y sacas el Producto Interno Bruto de estos territorios, pues ¿dónde está también la inversión que el Estado hace en estos territorios y cómo esto se ve en servicios, en políticas de mejora de la igualdad de derechos, de mejora en las condiciones sociopolíticas y culturales de la relación del Estado en esos territorios? Ahí hay una deuda y un déficit bastante grande que está ligada a todos estos asuntos de la reparación, porque en sí misma la política que hoy existe es insuficiente y está, les voy a decir, un poco distorsionada de la realidad que tienen las comunidades, de la afectación y la magnitud del daño. Requeriría realmente ajustes bastante grandes. No desconozco que hay un avance, es decir, el hecho de que existan institucionalidades, que pueda haber atención humanitaria, pero es insuficiente frente a la realidad, digamos, de hechos bastante graves. Miramos Soacha en Bogotá, la población negra en condición de marginalidad es bastante alta, además la propia Cartagena, y es invisibilizada, por ejemplo, en Cartagena, el barrio Nelson Mandela, porque dicen, no, pues Cartagena es una ciudad de afros y viven así, pero realmente la situación de marginación, de violencia,
y de naturalización de la victimización es bastante grande. Y hoy que estamos mirando el asunto de las víctimas, creo que es necesario poder reflexionar un poco más allá de lo que implica el reto de la atención de víctimas, y creo que la ley sigue siendo muy limitada.